buenas noches a todos, sean bienvenidos al capítulo número 30 de A la Luz de su Palabra. Hoy con nosotros un invitado especial que ya ustedes conocen, el pastor Eli Rangel. Bienvenido, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Esperamos compartir lo que hemos aprendido de esta lección. Claro que sí, lo más importante. Así es. Y bueno, queremos recordarles que si no se ha suscrito al canal, una vez más, suscríbase, dele a la campanita y que también comparta el link con otros. A todos los que nos ven en este momento les enviamos un saludo y que la bendición de Dios pueda alcanzarle hasta allí, hasta la comodidad de sus hogares. Y bueno, pastor, sin más preámbulos, Sí. Vamos una a oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y cariñoso Padre, cuán agradecidos estamos de ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esa infinita gracia que nos das a cada uno de nosotros para poder impartirla y gozarla, Señor, mientras el día enclarece. Bendícenos, oh Dios, en este estudio, bendice a los televidentes, dales bendición de lo alto del cielo, Señor, tócalos a cada uno de manera especial, de acuerdo a su necesidad, y permite, oh Dios, que al escuchar esta lección su fe pueda crecer, su fe pueda aumentar. Gracias una vez más, Señor, y que todo lo pedido pueda ser una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, como punto introductorio, generalmente a las personas que guardan o intentan guardar la ley, en muchos momentos de la vida se les ha titulado de legalistas, ¿no? Sí. De legalistas. Pero vamos a ver en esta lección qué beneficioso es poder tener nosotros voluntad, ¿no? De guardar la ley. Y aparte de la voluntad, bueno, eso es algo que no viene solo, ¿no? Eso es algo que viene como consecuencia del amor que nosotros podamos sentir hacia el Dios que nos ha salvado. Y que ese amor se alimenta, ¿no? Se alimenta de la fuente de agua de vida que es Cristo, a través de su palabra, porque cómo nosotros podemos tener voluntad si esa voluntad no ha sido educada, ¿no? Debe haber una antesala a esto para que eso pueda producir, y ese es el estudio de la palabra. Así es. Y lecciones. Bueno, así es, lecciones. Y bueno, ahí hay algo interesante aquí, ¿no? En muchos contextos bíblicos, cuando se menciona la palabra ley, se refiere a la Torá, ¿no? A la Torá, y de hecho la Torá es la palabra en sí, es lo que son creo que son los primeros cinco libros de Moisés, el Pentateuco. Y haciendo referencia a eso, cuando el salmista escribe lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino, o lámpara es a mis pies tu ley, o la Torá y lumbrera mi camino. Entonces esta sirve siempre como una guía, como una luz, como un cerco protector, como una vara que corrige. Correcto, también, como si se le quiere ver así, sí, como una medida. Es totalmente cierto y aceptable. Y bueno, vamos a ver aquí la interrelación que existe entre la ley y la gracia, que son dos conceptos básicos, de hecho, para el Evangelio e importantes, ¿no? Sí, correcto. Y que necesitamos nosotros comprender para poder entender el gran amor de Dios por su pueblo. ¿Sí? Sí, correcto. Y bueno, como primer punto, pastor, la ley del cielo. ¿Sabe que me llama fuertemente la atención el hecho de que Pablo haya dicho o haya escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que no hubiese pecado si la ley no me lo hubiese revelado, ¿no? Es decir, que el pecado existe porque la ley lo revela. La ley lo dice. ¿Sí? Y es tremendo, por ejemplo, cuando en el libro de Ezequiel capítulo 28, si ustedes tienen sus Biblias allí, y si no la tienen, le invitamos a que busque su Biblia, Ezequiel capítulo 28, vamos a leer lo que dice para que nosotros podamos tener en cuenta algunas cosas interesantes, ¿no? Dice Ezequiel 28, versículo 15 y 16, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, ¿no? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
es una analogía que se atribuye al adversario de Dios, ¿no? Al adversario número uno. Entonces, pudiéramos hablar nosotros de pecado porque nosotros tenemos una ley que revela el pecado, Claro. según lo que Pablo ha explicado. Y bueno, esto nos dice a nosotros que habiendo Satanás pecado en el cielo, entonces en el cielo hay una ley. Una ley moral. Una ley moral, correcto. Una Porque ley las moral. palabras pecado y iniquidad está impregnado en esa ley, ¿no? Y es como se le dijo a los ángeles. Entonces, o sea que hay una ley que ampara la moralidad de cada ángel, ¿no? Y como dice el dicho religioso nuestro, que dice que la primera ley del cielo es el orden, o sea que siempre ha existido el orden de Dios a través de sus leyes. Así es. Y bueno, pastor, mire, antes de que siga ampliando quizás el punto, la primera pregunta para discutir aquí, atención televidentes, si usted quiere mencionar algo, hacer algún comentario en cuanto a la respuesta a esta pregunta, lo puede hacer. Pregunte, hágalo si lo necesita y nosotros en la medida de lo posible pues estaremos respondiendo a su duda. ¿Por qué la necesidad, pastor, de una ley moral? ¿Por qué la necesidad de una ley moral en el cielo? En el cielo y aquí en la tierra también, pues. Bueno, sí, yo creo que Dios siempre ha querido mantener el orden, ¿no? Mantener el orden en todo el universo. Y moral, ¿por qué? Porque necesitamos que nuestras facultades interiores estén bien, estén felices. Y Dios, viendo esa necesidad del ser humano, que Él mismo la creó, ¿no? Las necesidades y la libertad que nos dio, pues nos condicionó a una ley para que nosotros seamos felices todo el tiempo. Porque el que guarda la ley, aunque no somos justificados por las obras de la ley, siempre vamos a ser más felices. ¿Por qué? Porque nos cubre, nos protege, nos cerca y nos da ese bienestar moral. ¿En qué consiste la moralidad? Y es importante resaltar, la moralidad es una facultad interna, indescriptible, misteriosa, pudiéramos decir, porque la moralidad es la facultad de estar bien, ¿no? Pero bien, ¿por qué? Porque hay un Dios en el cielo que tiene una ley que te dice que si tú la cumples puedes estar bien, ¿ves? Claro. Y eso lo ligamos a lo que es la gracia, ¿no? Que la gracia siempre pues ha estado allí para favorecernos, aunque nosotros no lo merezcamos. Claro. Bueno, hay algo interesante, pastor, allí en el concepto de la moralidad. Aunque no hay un concepto totalmente que describa lo que Sí. es moral en sí, está muy asociado con la ley, ¿no? Sí, correcto. Sea cual sea el tipo de ley, Sí, ¿ves? sí. Está muy asociado con eso. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona es moral, es porque esa persona de alguna manera, de alguna forma es Sí. respetable, ¿no? Ujú. Porque es una persona que puede atribuirse el título de recta, Correcto. que le gusta la cosa por la calle del medio, que no anda con otro tipo de caras, ¿no? Por así decirlo. Y hay algo, hay una analogía, pastor, en la que he pensado cuando estudiaba esta parte de la lección. Fíjese que la naturaleza toda está regida por leyes. El cosmos completo. Completo, está regida por leyes. Miren ustedes, por ejemplo, ¿a qué velocidad debe ir el viento para que nosotros podamos sentirnos cómodos? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros detectamos en un huracán, por decir algo, una velocidad del viento de 110, o bueno, póngale 300, eso es macabro, ¿no? Sí. Eso es desastroso. Sí, porque la velocidad máxima que nosotros podemos estar es llegar hasta 140, 160 en un automóvil, ¿no? Ok. En un avión también puede ir a 300 kilómetros por hora, ya es algo un poquito más de nivel, ¿no? Pero fíjese que el hecho de que nosotros podamos presenciar un viento a esa velocidad ya indica que hay una perturbación del sistema. Ya, correcto. ¿Se ha violado alguna ley? Se han violado las leyes ya De la naturales. naturaleza. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿O cómo nosotros comparamos esa analogía con esto? Bueno, la ley es una ley moral que me mantiene a mí dentro de los parámetros establecidos para yo ser una persona Ujú. moral. Y qué Sí. tremendo que esa ley moral se le aplica también a las criaturas que no razonan como nosotros, pero que ellos ni siquiera se preocupan por eso, si guardarla o no, pero sin embargo Les beneficia. intrínsecamente les beneficia y la guardan. Así ¿no? es. En algunos animales, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Y lo que es los mares, las olas del mar, como lo dice el folleto allí, el viento. Entonces yo creo que nosotros pues
como la pregunta que usted acaba de hacer, o sea, Dios la dejó, esa ley moral, para poder sostener el universo, para poder sostenerlo en una esfera plena, pues, o sea, la plenitud de Dios para que se dé en el cumplimiento de su ley. Plena, y yo le diría también regular. Sí, o sea, para regular el sistema en sí. Sí, porque o sea, es que todo tiene ley, ¿no? Todo, aún los artefactos tienen leyes. Un micrófono tiene una ley, o sea, usted agarra una Biblia de ahorita de este tiempo, tiene normas, leyes para poder leerla, interpretarla, o tiene algunas cosas para ayudar a tener una hilación, ¿no? Entonces yo creo que la ley, ya después de tanto tiempo, nosotros ya seguimos haciendo lo que Dios ya dijo hace mucho tiempo. Así es. Y bueno, tratar de violar o quebrantar una de esas leyes, sea cual sea el contexto donde nosotros estemos, eso va a crear una perturbación del sistema y no nos vamos a sentir cómodos, de hecho, ¿no? Correcto. Entonces, la ley moral nos permite a nosotros estar en un estado de comodidad y de paso beneficioso. O sea, que pudiéramos decir de confort espiritual. De confort espiritual, correcto. Bueno, recuerdo que hace unos 3-4 programas atrás el doctor Bastida estuvo aquí y hacía una analogía bien interesante acerca de la ley, ¿no? O sea, él decía que la ley es una ley de amor, ¿ves? Y eso pues aplicaba bien porque de hecho también se aplica la ley para los que quieren ser prósperos en sí. La palabra de Dios dice que si nosotros queremos ser prósperos debemos obedecer a los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, no solamente la ley de la felicidad, sino la ley de la prosperidad también. Sí, la ley, o sea, porque es que todo ayuda, ¿no? Todo ayuda para que nosotros podamos prosperar, para que podamos tener salud, para que podamos llevarnos bien con las demás personas. O sea, el amor de Dios arropa completamente la ley porque siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido ese amor de Dios para manifestarlo, ¿no? Y lo manifestó de esa manera, su carácter se refleja en eso. Un Dios de amor que quiere protegernos a sus hijos para que no nos pase nada mal. Amén, así es. Bueno, pasemos al siguiente punto. La ley en Deuteronomio. Este pasaje estudia algunos versículos interesantes, pastor, y me gustaría que nosotros pudiésemos compartir con la audiencia, sí, algunos, por ejemplo, Deuteronomio 17-19, si lo tienen por allí. Dice, y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Así es. Deuteronomio 28-5-8, ¿qué dice? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar su mandamiento y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces, mire, fíjese allí siempre nada más. Hay una, como que si lo haces hay una recompensa. Es correcto. Bueno, lo que hablábamos hace un momento, o sea, si nosotros no queremos una perturbación del sistema, es mejor mantenernos dentro de los parámetros establecidos que Dios ha hecho para nuestro beneficio. Y mire que en Deuteronomios, en ese capítulo 28, o sea, da mucho énfasis a los resultados positivos y negativos de las bendiciones que tiene la ley. Por lo menos en el 29 dice, el 28 de Deuteronomios, 59, perdón. Dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus bendiciones, pero si no haces caso, ¿verdad? Entonces aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. O sea, que hay una si no haces caso, o sea, te contradice, o sea, ¿tienes bendición o tienes maldición? He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos ofrece la bendición y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es. Ese es el capítulo, o sea, yo creo que el capítulo 28 es uno de los donde se derrama en raudales copiosos la gracia de Dios, el amor de Dios. Amén, así es. Bueno, hay también una estrecha relación
entre lo que es la ley y la gracia. Esas recomendaciones que Moisés hace. Recordemos que el libro de Deuteronomio son instrucciones previas, Sí. claro, las últimas Antes de- instrucciones, las últimas instrucciones de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Correcto. ¿Ok? Y en medio de esas instrucciones que el Señor a través de Moisés le baja a su pueblo Ujú. antes de entrar a la tierra, previo a eso les hace un recordatorio de todo lo que Dios le ha hecho en No su vida. importando, ¿no? Antes de la frontera lo que había pasado, pero que cuando cruzaran la frontera fuera así con bendición, Correcto. próspero. Bueno, y fíjense que en el libro de Deuteronomio, el principio del libro, si ustedes recuerdan, Ujú. nosotros hemos leído allí, hemos leído allí algunos eventos históricos, Ujú. pero eventos históricos para recordarles a ellos cómo Dios los sacó de Egipto. Correcto. La gracia, La gracia, ¿ves? la redención, La redención. el perdón. ¿Mm? Entonces, era necesario para Moisés recordarle eso al pueblo. Sí. Ahora, pastor, algo interesante, antes de que quizás pueda dar el comentario ese. ¿Cuál es la relación entre la ley de Dios y su gracia? ¿Cuál es la relación que hay entre la ley de Dios Y su gracia. y su gracia? Bueno, que la gracia de Dios siempre ha estado allí a pesar de que nosotros no obedezcamos, ¿entiendes? Y ya cuando Él nos da su gracia, pues la ley se hace a nosotros fácil, es ligera su carga, como dice Mateo 11 por allá. 11, 19 creo. Entonces, esa gracia que Dios la extendió desde el principio, pues nos da el resultado, ¿no? Es como un resultado de que nosotros, pues bueno, por amor a Él lo vamos a hacer, pero no es que eso es la carga nuestra, que es lo que mucha gente dice. Claro, recordar que la Escritura revela que la gracia es un regalo Sí. inmerecido. Y que no se No. pueden separar tampoco, porque es que hay gente que separa las dos cosas. Yo creo que la ley y la gracia deben ir de la mano, o sea, deben ir así como antes los escribas y fariseos, ¿no? Los escribas y fariseos andaban con la ley para arriba y para abajo, pero a Cristo lo ponían de un lado. Cuando Cristo vino, la ley ahora se puso a par con Él, o sea, ahora van juntos, porque antes la ley sin Cristo aplastaba al otro, aplastaba al pecador, lo aplastaba y no tenía remisión. Pero cuando Cristo viene, entonces ahora levanta la ley, la expande, por supuesto, y ahora van juntitas, van juntas allí la ley, para que nosotros con la gracia, por eso dice el dicho religioso famosísimo, ¿no? Que dice que la justicia y el amor se besaron, Claro. porque se besó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el amor de Dios y su justicia. Así es. Bueno, la gracia es el regalo inmerecido, pero es el perdón por nosotros haber violado una ley. Correcto. ¿Ve? Sin embargo, eso es lo que hace que nosotros vayamos a la ley, ¿no? Vayamos y que ella nos lleve a la gracia. nos lleva. ¿Ok? Nos lleva. Ujú. Fíjense que hay una estrecha relación allí. Cuando yo comprendo lo que Dios ha hecho por mí, lo que el amor que Dios ha derramado en la cruz del Calvario, eso es gracia. Sí, Eso me lleva a mí a obedecer una ley que Dios me ha dado. en el momento en que el cristiano, el ser humano, agarra uno de los dos sin relacionarlos juntos, ya está mal. O sea, si tú agarras solo la ley, te vuelves extremista. Si agarras solo Jesús, entonces vives anclado a una gracia barata porque... Ese es el otro extremo. Sí, porque es el otro extremo. O sea, debes caminar juntos. O sea, la ley y la gracia están juntas, íntimamente relacionadas. Deben ir juntas, están casadas, pues. Así es, así es. Y bueno, para pasar al siguiente punto, donde hay una palabra por ahí extraña, pastor, let of lack. Sí, let of lack. Let of lack. Y que bueno, que esta parte, este contexto menciona que es para que tengas prosperidad. Sí. ¿No? Vamos a ver aquí el contexto inmediato de Deuteronomio capítulo 10, versículos del 1 al 15. Este es el evento aquel cuando Dios le dice a Moisés, lábrate otra vez dos tablas de piedra, recordando como las primeras. como las primeras, correcto. Y las mismas palabras que escribí en las primeras, las voy a escribir otra vez allí. Qué importante, ¿no? O sea, que Una renovación a del pesar pacto. de que se partió, yo sigo siendo el mismo Dios. Voy a escribir lo mismo allí porque eso es lo correcto. O sea, esa es mi ley. Esa es la ley del cielo. Así es. Bueno, el contexto inmediato de esta parte, Ujú. de ese reescribir de Dios en las dos tablas de piedras nuevas que Moisés labró,
está el contexto de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Entonces, Vamos a leerlo para que podamos nosotros visualizar algo interesante. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Por eso decíamos hace un rato que la ley es la ley de la prosperidad también, ¿no? Correcto. Por eso se titula así, ¿no? Así es. Y bueno, para pastor, que seas próspero. así es. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué fue primero? ¿La ley o la gracia? No es el huevo y la gallina, la ley. Sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿La ley o la gracia? Efectivamente se ha usado mucho, ¿no? Y sabemos que fue la gallina. En este caso, la gracia siempre ha estado, ¿verdad? Desde el principio. Su amor, Dios lo dio a través de la gracia, y ya la ley fue después, como para que pudiésemos mantener el sistema, para mantener el orden en todo el sistema de Dios, ¿no? Porque un sistema sin orden no sirve. Es más, ninguna empresa, si no hay un sistema de orden, no puede funcionar. Todo, miren, el hogar, si no hay un hogar con orden, no hay un hogar con leyes, con reglamentos, pues ese hogar es desordenado. Entonces debe haber un sistema. Ese sistema es divino y Dios lo estableció a través de su ley, y por eso esa ley muestra su amor, su carácter. O sea, el carácter de Dios manifestado en 10 preceptos para que tú y yo podamos prosperar. Tremendo eso, ¿no? Fíjese que aquí hay 2 versículos interesantes, nada más que quiero presentar, porque hay muchos más. Claro que pero con 2 es suficiente. Dice por acá, Génesis capítulo 2, versículo 16. Noten lo que dice. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Voy a dejar la lectura hasta allí, ¿no? Antes de que Dios le prohibiera al hombre comer de un árbol, le había dado todo lo del huerto. La gracia. La gracia. Un regalo inmerecido. ¿Qué había hecho el hombre para merecer lo que Dios le había dado? Estaba todo hecho, ¿no? Todo hecho. La tierra estaba bajo su dominio. Cuando Dios hace al hombre y se despierta, Él vio todo hecho. O sea, no tenía que hacer nada, ni siquiera trabajar para crear nada. Todo estaba hecho. Era un regalo inmerecido. Porque ¿qué hizo, verdad? Él no hizo nada. No hizo nada. Igual Eva. Eva, cuando se levantó, también dijo: uy, pero este hombre me tenía todo bien hechecito. No, era el creador. Dios, o sea, cómo se ve el amor de Dios, ¿no? Ahí manifestado de una manera muy simpático. Así es. Bueno, hay otro versículo para más o menos ilustrar lo mismo. Y en Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está otra vez. Y en Deuteronomio 5 lo vuelve a repetir. Recordando de que siempre el ser humano, bueno, como dice Gálatas, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, pues entonces quiere reponer eso. O sea, ¿cómo lo va a reponer? Yo te saco de ahí. ¿Quieres una prosperidad en tu vida? Yo te saco de ahí. ¿Quieres dejarte sacar de ahí? Solamente tú lo decides. Así es. Porque Dios, aunque Él es omnipotente y es omnipresente y todos los atributos divinos que Él tiene, Él, aunque es omnipotente, no puede cambiar un corazón que no quiera ser cambiado. Correcto. Entonces, Él le deja el libre albedrío, la gracia de Dios, para que tú decidas: o escoges la vida o escoges la muerte. ¿Qué quieres? Tan sencillo, ¿no? El sistema de Dios. Sencillo. Y bueno, hay algo que también nosotros necesitamos comprender, ¿no? Siempre Dios te da un regalo. Antes de pedirte algo, Dios siempre te da un regalo. ¿Ves? Antes de que el Señor estableciera ese pacto en el monte Sinaí, o les diera esas instrucciones que lo iba a mantener dentro de ese cerco protector a ellos, primero les dio la redención, los sacó de Egipto. Ahora, hemos discutido aquí, pastor, incluso en otros momentos,
cómo obedecer a una ley que Dios ha puesto allí para nuestro propio beneficio y que pareciera una carga, pareciera muchas veces imposible, y es que no podemos hacerlo si no hemos comprendido el amor de Dios por nosotros. O sea, el amor de Dios manifestado en su redención, en sacarnos de la esclavitud, sobrepasa todo entendimiento. O sea, no hay cálculo humano para eso. Así es. Por eso es que es inmerecido, es un regalo extraordinario recibir de alguien desconocido todo lo que Él nos ha dado. O sea, Así es. porque ni siquiera lo conocíamos, pero él se dio todo por el mundo. Hace 2000 años Él murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros toda su vida, todo su ministerio, toda la majestad del cielo, sin nosotros merecerlo, porque nosotros lo matamos. Realmente con nuestros pecados, delitos y pecados, lo matamos a Él. Y Él nos redimió, o sea, nos rescató. Redimir es sacarla lo mejor que hay, ¿no? Lo más puro, eso, redimir. Y dejar lo que no sirve y sacar lo más puro. O sea, de lo que no había puro. Es tremendo. Entonces ahí donde, hasta que no comprendamos nosotros el plan de salvación en nuestra vida, nunca agradeceremos tanto a ese Dios maravilloso, ni ante el mundo lo podemos reconocer si no experimentamos ese amor de Dios en nuestra vida. Correcto. Bueno, y para eso nosotros necesitamos entender quiénes somos. Claro, Mi incapacidad para yo poder resolver mi problema de pecado. sí, Lo poderoso que es Dios para hacer eso, tremendo. ¿no? Y lo dispuesto que Dios ha estado para salvar. Hablaba con una persona de que un caso de un señor que estaba preso, ¿no? Y se le dio la libertad después de muchos años, ¿no? Ya salió de mayoría de edad, pero al salir, o sea, después de tanto tiempo, ya él, o sea, se siente tan incómodo en el mundo afuera, ¿no? Porque ya él se había acostumbrado ahí adentro a las leyes que gobernaban la cárcel. Y yo lo llevo a este punto de vista, ¿no? Que uno se va acostumbrando a las leyes de Dios. Por lo menos nosotros de tanto repetir esto, ¿no? ¿Cuántos años tenemos repitiendo? Los 175 años, la iglesia repitiendo esto, que ya no puede haber duda de si todavía podemos guardarlo, si no. O sea, es algo que ya está por las venas, ¿no? Por el ADN, ya es el ADN de la iglesia, y que no se puede quitar, ni que se levante cualquiera que ha refutado esto. Siempre la ley de Dios ya para nosotros es una costumbre de amor, o sea, una costumbre de que vivimos con ella, pero no porque ella nos va a salvar, sino porque es el resultado de amar a ese Dios. A propósito de eso, pastor, la mente también trabaja con leyes. Por algo el Señor ha dicho, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, las escribirás en los postes, andando por el camino, cuando te levantes. Y repetirlas, ¿no? O sea, por eso es que eso. repetir esto no se puede cansar usted de escuchar siempre esto, porque es Dios quien está hablando, porque la repetición lleva a la acción. O sea, entre más nosotros lo repitamos, más vamos a accionar. Entre más lo repitamos con una motivación correcta, porque hay motivaciones equivocadas para explicar la ley, entre más usted con una motivación correcta explique y la repita la ley de Dios, tendrá un accionar espectacular, un accionar divino. Así es. Bueno, el aprendizaje de las cosas está en la repetición de ellas. Eso lo manejan ustedes los maestros, ¿no? Allá en las clases, la repetición. Y uno dice, ¿por qué el profesor sabe tanto? Pero es que tiene repitiendo la clase mucho tiempo. Mucho tiempo, así es correcto. Yo digo que la diferencia entre un alumno y un profesor es que siempre el profesor lee primero que el alumno. Esa es la diferencia. Sí, la diferencia. Esa es la diferencia, ¿Sí o no hay otra, así es. Bueno, y hay algo que está íntimamente relacionado con esto. Sí. Fíjense que a propósito, hablando de la ley y la gracia, en el caso de la ley, en el corazón mismo de la ley, está lo que nosotros conocemos el cuarto mandamiento, ¿no? El sábado. Y otra vez repetimos el sábado. Sí. Repetimos el sábado. Es un doble símbolo, pastor, que nosotros tenemos acerca de ese mandamiento importante, de hecho. Sí. Y que será una de las piedras de toque al final de los tiempos. Es un símbolo, es un ícono, es un monumento. Y es
antes le decían en hebreo, mojón, ¿no? Suena como despectivo, pero un mojón era una piedra que se colocaba como una esfinge, como un monumento. Entonces, la ley de Dios es un monumento tanto en creación como en redención. Aún las tablas que se partieron, que dijeron, hablando del sábado, era creación, recordar que Dios es el creador. Y en Deuteronomio se vuelve a repetir las mismas palabras en otras tablas, pero se le agrega ese antídoto de redención que dice, porque yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces ahí está la redención y la creación como el sello de la perfección de Dios. ¿Y dónde está contenido? En la ley. En la ley. En la ley de Dios. ¿Ves? Podemos decir nosotros también que la ley es un símbolo o un reconocimiento de que Dios es el creador, porque contiene ese cuarto mandamiento que es uno de los importantes también. Y también reconoce al Señor como el Dios redentor, el que nos redimió, ¿ves? El que nos sacó de Egipto. Queridos televidentes, Jesús no cambió la ley. Nunca la cambió, ni la cambió el Padre, ni la cambió el Hijo, ni la cambió el Espíritu Santo, porque los tres son Dios y ellos no cambian, ellos no tienen sombra de variación, ellos son los mismos ayer, hoy y por siempre. Así es, y lo serán siempre, así es. Amén. Bueno, no por tu justicia. No por tu justicia. Dice esta parte o el contexto de esta parte de la lección, les recuerda al pueblo de Israel que Dios no les dio a heredar esa tierra porque ellos fueran un pueblo importante o porque tuvieran atributos que les hiciera merecer eso. ¿Ves? Él más bien dice, porque estas naciones han hecho cosas que han irritado a Dios, sí, ¿verdad? Han desobedecido a Dios y de alguna forma se han vuelto, no sé qué título ponerle ahorita, pero iban más allá de la idolatría, pastor. Sí, o sea, ellos, el lodo del pecado era tan intenso en su vida que cómo Dios podía limpiarlos de la noche a la mañana, sí, o sea, en su justicia, ¿no? Fueron justificados por la justicia de Dios. Bueno, por las injusticias de estas naciones fue que el Señor tomó a ese pueblo y a quien amó, lo justificó y le dio ese regalo. Con imperfecciones, ¿no? O sea, sin ninguna careta. Sin ninguna careta, así es. O sea, sin nada que haya hecho para merecerlo. ¿Ves? No, el ser humano o el pueblo de Israel no tuvo méritos para poseer esa tierra. El Señor quiso dársela para despojar a la gente, ¿verdad?, que había pisoteado la ley de Dios aún por desconocimiento. Sí. Aún siendo impíos nosotros, Él nos salvó. Así es. Y bueno, pastor, en base a este contexto, ¿de qué son el resultado de nuestras buenas obras? ¿De qué son el resultado? Bueno, de amar a Dios, amar a Jesús. El amor de Jesús es el que nos hace a nosotros hacer buenas obras, no hay otra cosa. O sea, el resultado de nosotros amar a ese ser maravilloso que murió por nosotros nos hace actuar benévolamente, es decir, con bienestar, ayudar a los demás, al prójimo, porque en eso se resume la ley, ¿no? En predicar, en que yo hago esto no para que me vean, ni para ganar popularidad, ni para que, oye, me consideren como uno de los grandes, no. Lo hacemos porque amamos a ese ser maravilloso que es Cristo Jesús. Amén. Y por eso lo hacemos. Así es. Bueno, leo algo que me pareció interesante aquí en la lección, en los dos últimos párrafos. Dice, a pesar de tus faltas, tus defectos, tu terquedad, el Señor va a hacer esta obra maravillosa por ti y en ti. Por lo tanto, como resultado, el Señor te pide que obedezca a Él y a sus leyes. Como resultado. Entonces, no, y fíjense esto, que esto es interesante. Dice, la promesa ya se cumplió. Tus obras, tu obediencia, aun si fuesen lo suficientemente meritorias, y por cierto no lo son, no serán los medios de tu salvación, son el resultado. Es el resultado de amar. De amar, así es. Y para llegar a amar a Dios, como lo resumió el evangelista según San Juan, ¿no? Que dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y esto lo dijo Salomón también, porque esto es el todo del hombre. Así es. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo creo que ahí estaríamos resumiendo, ¿no?, lo que nosotros
sería la justicia de Dios aglutinada en el amor y en lo que no merecemos realmente. Dios es bueno. Así es. Dios es bueno. No podemos concluir otra cosa. Dios es muy bueno, familia, es muy bueno, y yo creo que ustedes que nos escuchan también, que nos ven, podamos hacer de la ley de Dios nuestra práctica, porque decirla de labios para afuera es muy fácil, la teoría es muy fácil, pero aplicarla a los sentidos nuestros, de como lo es ver, oír, escuchar, es algo que cuesta mucho. Cuesta mucho, así es. Bueno, hemos llegado hasta el fin de la lección, pastor. Quizás esta lección nos ha enseñado lo grande que es Dios, Sí. lo grande que es Dios, lo maravilloso Yo que creo es que la deberíamos comprensión decirle por algo a los televidentes, ¿no? Yo le diría que usted haga el esfuerzo, lo más grande que usted pueda, de amar a Dios sobre todas las cosas de este mundo. Ame a Dios. Pero pastor, bueno, yo a eso le agrego algo. Ajá. ¿Sí? Antes necesitamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, correcto. Necesitamos entender ¿Cómo lo vamos a entender? a través de la Escritura. No hay otra forma. No hay. otra forma. La revelación especial es esta en este tiempo difícil. También hay otras revelaciones, la revelación general, pero tienes que irte a la montaña para contemplar la gloria de Dios. No se puede en este tiempo. Yo lo digo porque estamos en la ciudad, pero tenemos la revelación especial y usted lo puede hacer, lo puede conseguir contemplando el Maestro que aparece aquí, y Dios te va a dar eso, producir amor, o sea, crear un corazón que ame es uno de los desafíos que tenemos, y te animamos a que amemos al Señor. Si tú amas a Dios realmente, lo vas a hacer, porque Él ya nos amó primero. Nosotros no le vamos a amar porque, ay, si nosotros lo amamos y Él nos va a amar después, no, Él ya nos amó primero. Así que nuestro esfuerzo es amarlo más para guardar sus mandamientos, que es el resultado. Así es. Bueno, ese es el resumen de la lección en pocas palabras. Pastor, sin más que decir. Vamos entonces, con ese amor que Dios coloca en nuestros corazones, le invitamos a hablar con ese maravilloso Dios de amor que nos amó primero a nosotros. Le invito ahora. Cariñoso Padre, queremos decirte en esta hora que gracias porque por tu gracia inmerecida nosotros podemos estar aquí, a ese regalo maravilloso de justicia que tú has impuesto sobre nosotros, aunque nuestra vida estaba corrupta, nuestra vida estaba inmunda, como un trapo inmundo, Señor, pero tú colocaste la gracia para que nosotros tengamos esa oportunidad de obediencia como resultado de que te amamos. Bendice a los televidentes, si hay algún problema de salud, si hay algún problema, Señor, de bienestar familiar, si hay algún problema económico, si hay algún problema, oh Dios, cualquier circunstancia que esté pasando, aquel que está ahí con su teléfono en este momento, o está en la pantalla de su televisor, como lo esté llevando, oh Dios, que él se sienta como si tú le estuvieras hablando a él solo. Y es así, Señor, porque tú viniste a esta tierra a morir como si yo solamente existiera. Gracias por amarnos, ayúdanos, oh Dios, a amarte con toda nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 8 dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Saben que la palabra hebrea que se utiliza aquí para traducir, que es la palabra pongo, es la palabra natán y significa dar. O sea, en tal caso nosotros pudiéramos leer de la siguiente manera. Dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo te doy hoy? Pudiéramos decir, delante de vosotros. Saben que la ley que Dios nos da debemos verlo como un regalo, como gracia, como algo que volvemos a repetir, que nos protege de muchos males venideros, ¿sí? Más allá de que en muchas ocasiones nosotros no obedezcamos esta ley, no solamente nos causa sufrimiento, nos causa dolor, sino que también literalmente nos mata, nos quita la vida violar la ley. Por eso Dios nos las ha dado,
Dios nos ha dado este cerco protector para que nos mantengamos dentro de los límites establecidos por Dios, para que no podamos perturbar el sistema de paz que Dios ha creado para nuestra felicidad. No queremos finalizar sin antes recordarles una vez más que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita y también comparta el link con otros para que otros puedan disfrutar de las programaciones que nosotros subamos a través de este canal. Así, Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan todos una feliz noche.